Buenas tardes, hoy vamos a abordar el tema sobre cerebelo. El cerebelo es un órgano impar, está localizado en la región medial en la cavidad craneana, en la fosa posterior, por detrás y debajo del cerebro, del que está separado por el tentorio, o denominado también alojado en la tienda del cerebelo. Por detrás tenemos el bulbo raquídeo, con el que está comunicado mediante pedúnculos cerebrosos que van a ser superiores, medios e inferiores, como si fueran unos puentes. A través de esos pedúnculos van a discurrir fibras nerviosas, tanto aferentes hacia el cerebelo como eferentes desde el cerebelo para otras regiones. Por lo tanto, va a comunicarse con el resto del sistema nervioso central. ¿Cuál es la función del cerebelo? La función del cerebelo es regular la coordinación de la actividad muscular, el mantenimiento del tono muscular y la conservación del equilibrio. Muy bien, vamos a hacer primero un abordaje sin demasiados detalles sobre la anatomía general, sobre la parte macroscópica, para luego sí entrar de lleno en lo que es la histología del tejido cerebeloso. El cerebelo, desde una visión transversal, pues tiene una configuración ovalada. Está constituido por una región central, que es la denominada vermis, abultada, y dos regiones laterales que se denominan hemisferios. Su peso es aproximadamente 140 gramos, su ancho 10 centímetros y su grosor o altura serían 5 centímetros. Macroscópicamente, como ustedes lo pueden ver en esta imagen y en este dibujo, ella está surcada, es decir, su superficie es irregulares, múltiples surcos, o sea, sobresaliencias y depresiones, sobresaliencia y depresiones. Eso va a originar esa estructura que denominamos laminilla cerebelosa. Vamos a decir, ese abultamiento se le denominaría laminilla cerebelosa entre hendidura y hendidura. Muy bien. El cerebelo también va a tener una división anatómica que va a ser el vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo. El vestíbulo cerebelo está formado especialmente por el nódulo flóculo nodular, que es el órgano encargado de controlar la motricidad del equilibrio. Luego tenemos el espino cerebelo, que está constituido por el vermis y por la región lateral, en sentido así, paralelo al vermis, que sería la región paravermis. Esta región, denominada espino cerebelo, es la responsable del sostén y la postura. Y el restante, que es la región más abundante, se le denomina cerebro cerebelo, ocupa la mayor parte de los hemisferios y es la responsable de la motricidad fina, del curso perfecto. Cuando un individuo, una persona, va a agarrar con su mano un lapicero, ese es un movimiento fino, es un movimiento que tiene que ser bien coordinado. No les aclaré que en el espino cerebelo es el responsable del sostén y la postura general del cuerpo, pero el cerebro cerebelo es el de la coordinación del movimiento fino motor. Muy bien. Entrando ahora sí en lo que nos corresponde como materia, que es la estructura histológica del cerebelo, dijimos que desde el punto de vista macroscópico, el cerebelo está constituido por múltiples saliencias y depresiones, hendiduras, que se denominaban laminillas.
Esta es una laminilla cerebelosa, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra no completa. Esta sería la estrella, la de la región central. En cada laminilla cerebelosa va a tener su sustancia gris y su sustancia blanca. A diferencia de la distribución que tenía la médula ósea, la sustancia gris aquí está situada en la periferia y la sustancia blanca está ubicada en la región central. Muy bien, vamos a hablar de las diferentes capas que tiene la sustancia gris. Si partimos de la región más interna, que tendríamos la sustancia blanca, de aquí hacia allá tendríamos la sustancia gris. Vemos claramente que la sustancia gris tiene tres áreas diferentes. La parte más interna, que colinda con la sustancia blanca, se denomina capa granulosa o capa de las células granulosas o capa de los granos cerebelosos. Luego tenemos una capa media que es una sola hilera donde están los cuerpos o somas o pericardios de las neuronas más importantes de la corteza cerebelosa, como son las células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Por arriba de esta tenemos la capa molecular, que como vemos es una capa de sustancia gris, pero con baja densidad celular si la comparamos con la capa granulosa y con la capa ganglionar. Es una capa externa que colinda con la pía madre y es de sustancia gris y tiene una menor densidad celular. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la inferior en contacto con la sustancia blanca, que presenta un aspecto granuloso debido a la gran densidad celular de esas neuronas características de esta capa, que son las células granulares. Inmediatamente tenemos la hilera, forma paralela, donde se localiza el cuerpo de las células de Purkinje, y por arriba la capa molecular que entra en contacto con la pía madre. Muy bien. Vamos a abordar la capa molecular. Vamos a decir, en la sustancia gris vamos de lo externo hacia lo interno. ¿Qué componentes vamos a encontrar en la capa molecular? Existen pocos somas o cuerpos neuronales, como les dije en la misma lámina anterior, que la densidad celular de esta capa es baja comparada con las que sucesivamente vamos a estudiar. ¿Qué tipo de neuronas vamos a encontrar en esta capa? Vamos a encontrar las células estrelladas pequeñas, que las hay tanto superficiales como profundas, es decir, unas aquí más apicales, colindando en la región por debajo de la pía madre, y unas más profundas colindando con la capa de las células de Purkinje. También tenemos unas células muy características de esta región, que son las denominadas células en cesta, y se le denominan en cesta porque ellas establecen una sinapsis a nivel de la base o de los cuerpos neuronales de Purkinje que envuelven al cuerpo neuronal como formando una cesta en la base de este cuerpo neuronal de la célula de Purkinje. Es importante hablar que estas células en cesta son unas interneuronas. Como recuerdan el concepto de neuronas, las interneuronas eran neuronas muy pequeñas, eran neuronas que servían para asociación en un circuito neuronal, y estas células en cesta son particulares porque ellas tienen la capacidad de generar una sinapsis inhibitoria para las células de Purkinje. Ellas primero son excitadas por unas terminaciones nerviosas que se denominan fibras paralelas. Son unas aferencias que vienen de otros núcleos hacia el cerebelo y llegan hasta esta capa molecular. Esas fibras paralelas son axones que van a recorrer esta capa molecular en forma paralela a la superficie. Ellas van a realizar una sinapsis excitatoria sobre las células en cesta y van a liberar el neurotransmisor glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. Pero ellas van a hacer sinapsis, bien sea con los cuerpos neuronales de la célula de Purkinje o con las dendritas de la célula de Purkinje, estableciendo una sinapsis inhibitoria porque van a liberar un neurotransmisor inhibidor como es el ácido gamma-aminobutírico, abreviado siempre con la sigla de GABA. En esta misma capa molecular vamos también a ver
una gran cantidad de dendritas, que son los prolongamientos de las células estrella, que son las células de Purkinje, son muy ramificadas. La célula de Purkinje tiene una gran ramificación, es un árbol dendrítico muy frondoso que parece como una forma de un candelabro. Y también, pues aparte de estos prolongamientos de la célula de Purkinje, vamos a encontrar las fibras trepadoras y las fibras paralelas. A fibras trepadoras, ya en posteriores diapositivas, les voy a explicar, y las fibras paralelas, de dónde provienen. Muy bien, vamos a continuar. En esta capa molecular vamos a encontrar unas glías que son específicas del cerebelo, que son las neuroglías de Berman y las células de Fañanás. Las neuroglías de Berman son células neuróglicas que tienen abundantes prolongaciones llamadas fibras neuróglicas de Berman, que atraviesan la capa molecular y terminan en expansiones por debajo de la pía madre, formando la limitante glial. Y lateralmente ellas pueden transcurrir o discurrir en las regiones sinápticas de las células de Purkinje. Las células de Fañañás son unos astrocitos en forma de candelabro. Sería esta una tinción especial para ver las células de Fañañás. Son unos astrocitos que tienen su cuerpo pequeño ovalado, que está ubicado en una región más alta que las células de Berman, pero ellas emiten sus expansiones hacia la región apical, pero no alcanzan, como en las células de Berman, las neuroglías de Berman, las fibras neuróglicas de Berman llegan hasta la pía madre. Estas expansiones de las células de Fañañás no llegan, no alcanzan la pía madre. Es decir, que en el cerebelo tenemos dos neuroglías particulares con estas disposiciones. Tienen pues nombres particulares. A la final son astrocitos. ¿Qué otros componentes vamos a describir en esta capa molecular? Pues ahí hay muchas sinapsis, porque hay muchas fibras. El árbol dendrítico de la célula de Purkinje, que es muy frondoso, va a tener múltiples sinapsis con fibras aferentes del cerebelo, como las trepadoras que llevan hasta la capa molecular. Esas fibras trepadoras van a tener sinapsis excitatorias sobre las dendritas y, por supuesto, van a liberar un neurotransmisor excitador como el glutamato. ¿De dónde vienen esas fibras trepadoras? Gran volumen de ellas provienen de la oliva inferior contralateral. También hay unas sinapsis excitatorias con las fibras paralelas, que las fibras paralelas no son más que el axón ascendente de los granos del cerebelo, que vamos a describir en la próxima diapositiva. Y por supuesto están las sinapsis inhibitorias que realizan las células estrelladas y también las células en cesta, que liberan el neurotransmisor GABA sobre el cuerpo y las dendritas de las células de Purkinje. Esta es una diapositiva donde denotan bien las capas de la corteza cerebelosa, específicamente la sustancia gris. Partimos que está la sustancia blanca, está la capa granulosa con una gran densidad celular, luego vienen las capas de célula de Purkinje y luego viene la capa molecular que acabamos de describir con una poca densidad celular descrita ya y abundantes fibras, pero que bueno, no le da esa coloración de gran densidad que como tienen estas dos capas. Aquí a una microscopía más con un aumento tenemos los cuerpos neuronales con sus prolongamientos ascendentes, que son el árbol dendrítico, y hacia la zona profunda la capa granulosa. Y esto es una fotografía con inmunofluorescencia para denotar muy bien los cuerpos de la célula de Purkinje, que sería la segunda capa de la corteza, de la sustancia gris de la corteza cerebelosa. Vamos a las estrellas, capa media, capa de las células ganglionares, capa de las células de Purkinje.
Las células de Purkinje son unas neuronas grandes que tienen una forma predominantemente piriforme. Tienen un gran tamaño, su cuerpo oscila de 30 a 60 micras de diámetro. Un gran núcleo, con un nucleolo conspicuo, es decir, con una que se nota, es muy patente, localización central. Su citoplasma, la microscopía óptica, tiene gran cantidad de grumos de Nil, que saben muy bien ustedes que los grumos de Nil son el equivalente a microscopía electrónica al retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, como es una célula que tiene una elevada actividad sintética, si la observamos en la microscopía electrónica, pues vamos a obtener un gran desarrollo de mitocondrias, aparato de Golgi, gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, que está organizado en paquetes, por eso lo vemos en la microscopía óptica como los grumos de Nils, neurotúbulos y neurofilamentos. Muy bien. Esa célula de Purkinje genera un gran árbol dendrítico, como lo ven ustedes en esta diapositiva, muy ramificado, como en una forma de candelabro. Normalmente del cuerpo de la célula de Purkinje pueden nacer uno o dos gruesos troncos en la región apical, porque eso se va a extender hacia la capa molecular y se va a dividir progresivamente de manera descendente el calibre y forma esa gran arborización de esta célula neuronal. Como única vía eferente de la corteza cerebelosa tenemos el axón de la célula de Purkinje. No hay ninguna otra eferencia del cerebelo. Ese axón puede salir del mismo cuerpo o de un penacho dendrítico. Ella habitualmente, y aunque en ocasiones puede surgir de una dendrita. En su inicio, ese axón puede estar amielínico, pero inmediatamente cuando pasa a la siguiente capa, que es la capa de los granos del cerebelo, ella se mieliniza y ella es la única vía eferente del cerebelo. Vamos a la capa más profunda del cerebelo, que es la capa granulosa, de una gran densidad celular, porque en este espacio hay un volumen de células muy elevado, dado que esas células son muy pequeñas, son del diámetro como de un linfocito pequeño, en una media de 5 micras de tamaño. Por lo tanto, esta capa tiene una gran población celular. Entonces, es la capa con más densidad, más celularidad, llegando a tener de 3 a 7 millones de neuronas por milímetro cúbico. Las células granulosas presentan una forma poliédrica, su tamaño de 4 a 6 micras, que le di una media de 5, núcleos redondos, pequeños, con una cromatina muy densa, y se sitúan muy próximas unas a las otras, por eso, porque están muy apretaditas. Sus dendritas cortas permanecen dentro de esta capa granulosa, no como las de la capa de la célula de Purkinje que se extienden hacia la capa molecular. Aquí lo que es las extensiones o prolongamientos dendríticos de estas células permanecen en esta misma capa y van a formar parte de un complejo sináptico que se denomina glomérulo cerebeloso, que siempre lo pregunto en los exámenes y lo voy a describir en las próximas diapositivas. Es un complejo sináptico donde hay varios componentes. Dentro de esos están esos prolongamientos dendríticos de las células granulosas que van como en forma de garra a formar parte de ese complejo sináptico. El axón de estas células de la granulosa asciende hacia la capa molecular y se divide como una T, formando fibras paralelas que discurren en forma paralela a la superficie y van a establecer sinapsis excitatorias con las células de Purkinje, que se los mencioné en la anterior diapositiva. Muy bien, vamos despejando cosas que he mencionado previamente. En esta capa granulosa existe otro componente neuronal celular que son las células de Golgi. Funcionan como interneuronas inhibitorias. Sus dendritas se introducen en la capa molecular, es decir, ellas sí salen de esa región de la parte interna y ascienden hacia la capa molecular, pero ahí son activadas por las fibras paralelas y las fibras trepadoras. ¿Okay?
Las fibras paralelas a la final son axones de los gránulos de las células granulares del cerebelo y las trepadoras son aferencias de otros órganos del sistema nervioso hacia el cerebelo. Estas células de Golgi tienen un axón que se ramifica profusamente cercano a su cuerpo y establece sinapsis con las dendritas de las células granulosas del cerebelo, es decir, estoy hablando de un segundo componente del complejo sináptico que se denomina glomérulo cerebeloso. Y lo vamos a describir. Ese complejo sináptico que se denomina glomérulo cerebeloso está constituido por 3 elementos. Tenemos el axón, que acabo de describir, de las células de Golgi, las dendritas que forman como una garra de los granos del cerebelo y una roseta central que son una fibra aferente que viene de otras regiones al cerebelo y que llega solamente hasta la capa granulosa. Y ahí termina en una terminación bulbosa, haciendo un complejo sináptico con estos otros 2 elementos, el axón de la célula de Golgi y la dendrita de los granos del cerebelo. Muy bien, aquí lo tenemos, la estructura. Un complejo sináptico glomérulo cerebeloso, se pregunta mucho en el examen, ubicado en la capa granulosa, formada por la sinapsis de una fibra musgosa, que digo que termina en una forma así como dilatada, dendritas de unas 20 células granulosas que rodean a esta fibra, como digo, que le forman como una garra, y axones de las células de Golgi. Esos son los elementos que componen el glomérulo cerebeloso, un complejo sináptico ubicado en la capa granulosa. ¿Cuáles son las vías aferentes y las vías eferentes del cerebelo? En las fibras aferentes tenemos las fibras musgosas que las acabamos de ver terminando en la capa granulosa formando el complejo sináptico glomérulo cerebeloso. ¿De dónde provienen esas fibras musgosas? De varios lugares o núcleos del sistema nervioso central, como es de la protuberancia, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares, del techo mesencefálico, de la médula espinal. Ellos van a transmitir información de la posición de la cabeza y el cuerpo, a la vez el estado como se encuentran los músculos, relajados, contraídos, de la misma manera como se encuentran los tendones y las articulaciones. ¿Ok? Otra de las aferencias que vimos que terminaba en la capa molecular son las fibras trepadoras. ¿De dónde vienen las fibras trepadoras? Vienen de la oliva vulvar, que recibe a su vez aferencias de la médula espinal, el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y la única eferencia del sistema hacia el resto del organismo o hacia el resto del sistema nervioso del cerebelo lo constituye el axón de las células de Purkinje, que ellos normalmente terminan en los núcleos cerebelosos donde nacen las verdaderas eferencias, vamos a decir, la verdadera comunicación que va a emitir el cerebro, nace de los núcleos cerebelosos. Muy bien. Para finalizar esta clase, pues hablaremos brevemente de las funciones o la histofisiología del cerebro. Es el órgano responsable del equilibrio, la coordinación muscular y el tono muscular. Estamos hablando de músculo estriado esquelético o sistema somático. Se encarga del ajuste, la coordinación de los músculos estriados, tanto en sus funciones automáticas como en funciones voluntarias. Es el regulador de la motricidad extrapiramidal. Es el centro integrador del sentido del tacto y la sensibilidad profunda. Por lo tanto, se considera como el órgano regulador del equilibrio. Muy bien, muchísimas gracias. Espero verlos pronto sacando 20 puntos en el examen parcial. Buenas tardes.